Ok, muy bien, vamos a la lección número 5, buscando el crecimiento espiritual. Y quiero preguntarles a ustedes, al menos tres personas, brevemente, que me pueden explicar. Mabel, para ti, ¿qué es el crecimiento espiritual? Después, Lucas, ¿qué es el crecimiento espiritual para ti? Y Yaremi. Mabel, Lucas y Yaremi. ¿Qué es el crecimiento espiritual para cada uno de ustedes? En ese orden que se los dije, por favor. Bueno, yo soy Mabel. Para mí el crecimiento espiritual es adquirir sabiduría y tener ese diario caminar con el Espíritu Santo. Ese es el crecimiento espiritual. Muchas gracias por tu participación. El que sigue. Buenas noches, pastor. Para mí es primeramente morir a uno mismo, es alimentarse de la palabra para que el Espíritu Santo nos llene, ¿no? Para que se pueda alimentar y ser constante de poder llevar una vida en santidad para que cada día, en cada momento, para que se nos presente alguna situación, sea el Espíritu, ¿no? Hablando a través de nosotros y no seamos nosotros mismos. En sí sería morir a nosotros y tomar otra cruz y seguir al Señor. Ok. Muchas gracias, Lucas, por tus palabras y lo que compartes. Yaremi. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Eh, Creo que el crecimiento espiritual es cuando vamos adquiriendo conocimiento de la palabra, pero también cuando la llevamos en la aplicación en la vida diaria, cuando se va haciendo fruto en nuestro día a día, en nuestra vida, en la vida cotidiana. Se puede ver a Cristo a través de nosotros, su conducta. El Señor les bendiga. Ok, muchas gracias a cada uno de ustedes por participar y algunos abrieron los ojos pensando que les iba a preguntar, pero puede ser compleja. A veces podemos entrar tal vez en algún dilema o algún problema personal, pero bueno, nosotros tenemos que depender siempre de lo que es la inerrancia o la Biblia como palabra de Dios, como la perfecta palabra del Señor revelada a cada uno de nosotros para responder a cada una de las preguntas. Y tenemos que encontrarlas, no inventarlas, sino tenemos que encontrar tanto esa pregunta como esa respuesta para edificarnos unos a otros. La misma escritura nos enseña que todos los dones fueron derramados en su iglesia por el Espíritu Santo para la edificación de los santos, del cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros tiene algo de Dios y cada uno de nosotros tiene que buscar unirse en ese propósito, llamado, dones y talentos para edificarnos unos a otros. Algunos tienen una mente tan brillante, retienen tan correctamente la palabra de Dios, la acompañan con obras que los hacen cristianos fuertes, que Dios les da el poder y el privilegio de poder ser guías para cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús escoge en una noche a 12 hombres, ¿verdad? Sabemos cuál fue el fin de uno de ellos, pero en algunos también no es tan claro qué hicieron, pero nos enseña la elección perfecta de Jesús. En esa elección también ahora entramos nosotros a través de su Espíritu Santo, lo que Él nos da a cada uno de nosotros y no se equivoca. El Señor nos capacita y nos da de su Espíritu Santo como en su momento se lo dio al apóstol Pedro, que estuvo edificando y estuvo guiando a un rebaño, a un grupo de personas para el crecimiento.
Y Pedro era muy directo y muy claro cuando hablaba duro también. Y fíjense lo que dice en el capítulo 2, versículo 1 al 3, que es lo primero que vamos a estar viendo. ¿Listos? Dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente del 1 al 3, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía. Claro, en el contexto dice acaben con todo engaño, acaben con toda hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia. Aquí ya habla de un desarrollo y de un crecimiento, una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. 3. Ahora que han probado la bondad del Señor. Si cada uno de nosotros ha probado la bondad del Señor, regresándonos hacia atrás en los versículos, Pedro dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. En la Reina Valera dice, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y la Nueva Traducción Viviente dice que debemos de crecer a una experiencia plena, que no, por decir en el comentario, que no nos falte nada, ¿sí? Pero antes de eso, de poder pedir a gritos, de poder desear, nos pide algo. La primera palabra que menciona en estos versículos el apóstol Pedro dice que debemos desechar, desechando, ¿no? Pues toda malicia. Desechando en griego, la palabra es apotitsemi, apotitsemi, que es de poner lejos, que ya no esté a tu alcance. También se entiende como separar o alejar. Tienes que separarte o tiene que haber una separación real donde tú ya no lo alcances, donde definitivamente hayas tomado la decisión de desechar, de alejarte, de poner lejos, literalmente o figurativamente. Debe despojarse uno mismo. ¿De qué? Dice Pablo. Perdón, Pedro, si me equivoco me pueden corregir. Toda malicia. Nosotros, al tomar en cuenta la Biblia, nos dice Pablo que hemos nacido espiritualmente. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y tanto Pedro como Pablo hablan de un crecimiento espiritual, pero ambos hablan acerca de dejar al viejo hombre, de dejar toda malicia, lo que pueda estar mínimamente o profundamente escondido o superficialmente, se tiene que alejar, tenemos que despojarnos nosotros de todo aquello que ya no le agrada a Dios, algún pensamiento, sentimiento o intención, si queremos buscar un crecimiento sano. Y también habla de todo engaño, hipocresía e envidias. ¿Podrá haber esto dentro de la iglesia, dentro de una comunidad cristiana? Bueno, lastimosamente sí lo hay, pero no debemos basar nuestra vida cristiana o nuestra espiritualidad en alguien o en algo que definitivamente va en contra de la voluntad de Dios. A nosotros personalmente nos dice, a ti, a mí, deja la malicia, deja todo engaño, deja la hipocresía, deja la envidia y todas las distracciones. Y debe haber algo en ti, el deseo de la palabra de Dios. Cuando vamos a la definición de desechando o
dejar, que también nos ayuda a entender del griego al español, dice dejando una vez por todas, como una ropa quitada. Cuando tú sudas en este bello y hermoso calor que hay por estas tierras, sudas y ¿qué haces? Te quitas la ropa y la dejas en un lugar y ya no te la vuelves a poner. ¿Por qué? Número uno, porque tú sabes que te la acabas de quitar porque está sucia. La exhortación se aplica solo a los cristianos, porque en nadie más existe la nueva naturaleza, solo en el que ha nacido de nuevo. Habla de el hombre interior. Se desviste del hombre viejo como cosa exterior ajena, de modo que el cristiano, por la continua renovación de su hombre interior, hablando del espiritual, puede exhibirse también externamente como un hombre nuevo. Ya dejaste el hombre viejo, pero ahora tienes que demostrar que eres un hombre nuevo. Pero a los incrédulos no se aplica esto. A nosotros se nos demanda renovar la mente. Se nos manda arrepentirnos todos los días. La palabra malicia, los vicios señalados son los que contradicen el amor, en definición. Cada vicio surge del que precede, de modo que forman la genealogía de 5 pecados contrarios al amor. ¿Cuáles son esos 5 pecados contrarios al amor? Nos dice claramente que debemos dejar el engaño, perdón, la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones. Todo esto, si ustedes lo analizan, va en contra del amor. El Romanos capítulo 5 dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, habla de alguien que ha nacido de nuevo, que está creciendo en su hombre interior y que se ha despojado totalmente del hombre viejo. Pero estos vicios que señala Pedro contradicen directamente al amor. Miren, de la malicia nace el engaño, dijo un pastor. Del engaño nacen los fingimientos. Aparentan ser lo que no son y disimulan lo que en realidad son. Lo opuesto del amor no fingido y sin disimulación. De los fingimientos, sigue diciendo, nacen las envidias de aquellos a los que creemos que debemos tratar con hipocresías, de las envidias. Bueno, de ahí siguen las distracciones. Se juntan la malicia y la envidia y pueden hacer todo tipo de engaño. Ahora, ¿qué es el engaño? El engaño es una disposición permanente. Los fingimientos. Se habla de hipocresía. Los actos de ella pueden o emanan toda contradicción del amor de Dios y pueden dañar a cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón engañoso? La hipocresía imparte la duplicidad de la lengua. Las detracciones hieren el carácter de otro. Cada uno de estos pecados o vicios que puede haber en alguien que no se para, que no se despoja, que no pone lejos, puede lastimar a su prójimo y da como resultado que esta persona no ha nacido de nuevo. No es un niño recién nacido. Un niño recién nacido está completamente ¿qué? Sin engaño. Y en él está el deseo de alimentarse. Y en la nueva traducción dice que se debe de pedir a gritos. ¿Cómo pedimos nosotros la presencia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Qué tanto deseo estar cerca del Señor y alimentarme? La palabra desead en griego es desead ardientemente o anhelar. Habla de un impulso natural de los regenerados, como tú y como yo. No se necesita enseñar a los recién nacidos qué alimento tomar.
sabiendo que, por decirlo de esta manera, una mesa está servida en el seno materno y le espera. Si todos ustedes han estado cerca de una mamá y de un bebé, basta con acercar al bebé a la mamá y comienza a surgir esa conexión o esa unión tan fuerte y poderosa que el bebé sabe que quien está enfrente de él puede alimentarlo y la mamá sabe que puede alimentar a ese bebé. Nosotros tenemos a Dios, pero nosotros tenemos que ir a Dios. Dios siempre va a tener alimento para cada uno de nosotros, su palabra, su presencia, pero tenemos que ir a Él, tenemos que desear. Bueno, en el versículo número 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Creo que cada uno de nosotros ha gustado el favor de Dios, la misericordia, la gracia, y por ello estamos creciendo. Tenemos un crecimiento saludable que involucra tus pensamientos, están involucrados las intenciones de tu corazón. Y cada uno de nosotros, al acercarse al Señor, naturalmente tiene este crecimiento y va a seguir creciendo mientras más se acerque al Señor, pero hay algo muy importante, que tenemos que permanecer. Y al permanecer en el Señor, creo que cada uno de nosotros ha gustado, ha comprobado, ha probado lo bueno que es Dios. Ninguno de nosotros que se acerca al Señor o que ha permanecido cerca de su presencia puede negar que Dios es bueno. La verdad, hemos gustado su amor, su presencia, y el apóstol Pedro está tratando de comunicar su propia experiencia al hablarles de esta manera. Para que gustemos de todo esto, tenemos que dejar aquello que ya no va con la nueva naturaleza. ¿Has gustado? Sí, has gustado. Has comprobado y has probado en tu propia experiencia, tu vida, lo bueno que es Dios. Bueno, el apóstol Pedro les está diciendo a ellos, sí. Por eso en el versículo del 4 al 6 dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, del 4 al 6. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, el apóstol Pedro les dice claramente a esta comunidad que ustedes saben por el contexto del que ya hablamos, algunos ya estaban sufriendo persecución, iban a sufrir persecución, iban a tener toda clase de problemas, pero hasta ese momento el consejo de Pedro es acérquense a él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si nosotros miramos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de la situación en la que se encuentra el mundo, una situación moral que va decayendo, muchos dentro de la iglesia, increíblemente, a veces, o muchas veces, o casi siempre, dependiendo no, de las experiencias que hayamos visto, no quieren leer la Biblia, no quieren alimentarse espiritualmente. Se van a conferencias, se van a talleres, se van a predicaciones de YouTube,
pero no se acercan a Dios personalmente. Nadie va a ayudarte a crecer como el Señor. Por muy excelente, bíblica, sistemática, exegética, hermenéutica, teológica que pueda ser una enseñanza, si tú no abres tu Biblia para alimentarte y para acercarte a Él, no vas a crecer saludablemente. Bueno, en ese tiempo no todos tenían el acceso a los rollos, a los escritos, a algún iPad, alguna tablet de arcilla, ¿no? Pero Dios había levantado hombres llenos del poder del Espíritu Santo para comunicar el Evangelio. Y bueno, uno de ellos es Pedro y le dice a esta comunidad, acérquense a él. Él ciertamente fue desechado por hombres, pero escogido por Dios. Grande el mensaje de Pedro. Los hombres lo desecharon, pero ya había sido escogido por Dios. Acérquense a él. Acercarse a él los convertirá en piedras vivas. Los va a edificar como casa espiritual. Sacerdocio santo, que ahora, más adelante vamos a ver detalladamente eso, pero no cualquiera en el contexto del que se manejaba el pueblo judío, podía llegar a ser sacerdote o entrar al tabernáculo, ¿no? Ni ser levita. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Creo que hoy también podemos decir nosotros con todo el corazón, es lo más precioso para nosotros. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aunque el hombre lo desechó, Dios lo escogió y se cumplió el propósito perfecto del Señor. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero la palabra que a un recién nacido se le puede dar como leche espiritual no adulterada y dice que el fin es para que crezcas, para que seas pleno en tu salvación, para muchos se convierte en tropiezo. Y hoy es lo mismo. Muchas personas encuentran tropiezo en la palabra de Dios, principalmente aquellos que no creen, ¿verdad? Porque muchas veces al tener falta de estudio, podemos hacer más caso a lo que un hombre puede enseñarnos a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cada uno de nosotros a través de un dispositivo, de una Biblia en físico, podemos nosotros edificarnos para que no sea, entendamos que no es de tropiezo para nosotros, sino para aquellos que son desobedientes. Bueno, miren, la idea del crecimiento espiritual a la que el creyente recién nacido debe aspirar lleva al autor sagrado a considerar la metáfora de la iglesia como un santuario que se levanta, que crece, ¿sí? Donde los creyentes son a un mismo tiempo piedras vivas del edificio, pero también sacerdotes de Dios, sacerdotes santos. Somos parte del mismo edificio, del mismo templo, piedras del edificio, pero al mismo tiempo somos sacerdotes. Nos hace parte de lo que el Señor está edificando y levantando. Lo primero que nos llama la atención aquí es la expresión que debemos llegarnos a Él con referencia a Cristo. Miren, cuando el escritor a los hebreos menciona lo siguiente que les comento, dice que nosotros tenemos un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne.
camino nuevo y vivo que el Señor Jesús abrió para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque antes no todos se podían acercar de la manera en la que ahora se nos está diciendo a nosotros y que tenemos la libertad para llegar hasta el trono de la gracia. Ahora que tenemos ese privilegio, esa bendición, no todos quieren, ¿cierto? No todos quieren. Sacerdocio. Los cristianos son a la vez el templo espiritual y los sacerdotes del templo. Los cristianos experimentarán desaliento en esta vida, pero su confianza en Dios nunca estará fuera de lugar. Dios no dejará que se hundan. Dios no dejará que uno de ustedes se pierda. Con toda confianza podemos depender de Él, porque Él es genuino y Él permanece fiel. Dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles o alguien sea infiel, Dios permanece fiel. Entonces, Él nos ha dado a nosotros vida eterna, nos ha ofrecido la vida eterna y nos dice también a través de la Escritura quién es esa vida eterna. Jesús es la vida eterna, pero también registrado en San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, nosotros vamos a experimentar como Jesús experimentó diferentes situaciones difíciles, pero Él nos enseñó cómo debemos de vivir en este mundo. Puede llegar desaliento. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús lloró? Jesús también manifestó enojo. Bueno, en el Antiguo Testamento los santos hombres de Dios también experimentaron desaliento, pero ellos miraban al Señor y ponían toda su confianza en Él. Y esto es lo que hace la diferencia para que nosotros sigamos creciendo. Que a pesar de que pasemos por diferentes situaciones, si nosotros confiamos en Dios, vamos a crecer. Miren, sin duda Pedro pensó a menudo en las palabras que Jesús le dijo después de que él confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, saben ustedes que habla de Jesús y la confesión de Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos hablando de la confesión que hizo Pedro acerca de Jesús y Jesús habla también de él mismo, ¿sí? Para edificar la iglesia. Ahora, la iglesia no es una denominación, porque hay muchas denominaciones. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, que estamos en diferentes partes del mundo, que algunos teólogos han dicho que está la iglesia visible y la iglesia invisible, de la cual somos parte. ¿Quién conoce realmente nuestra transformación, nuestro cambio de mente y nuestro corazón? El Señor. Pero por eso Pedro enfatiza acerca de que esta iglesia o que nosotros como piedras vivas somos parte del templo que el Señor está edificando y que a la vez nos llama sacerdotes al cuidado del mismo templo, mediadores, como lo vamos a ver. Es muy importante estas declaraciones que hace Pedro porque habla de crecimiento. En nuestro título es Buscando el crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si es muy claro el mensaje, debemos de buscar ese crecimiento. Les hago nada más la pregunta. Bueno, yo respondo. Pedro, cuando dijo esta confesión
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era uno. De tal manera que después fue reprendido por el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Apártate de mí, o sea, tú no vas a entorpecer los planes del Señor. Después niega al Señor Jesús 3 ocasiones. Las experiencias por las que fue pasando Pedro al ser lleno del Espíritu Santo le sirvieron de crecimiento. Si nuestra vida, a esto voy, es guiada por el Espíritu Santo que ya nos ha sido dado, toda experiencia por la que ha sido difícil pasar nos va a llevar a un crecimiento. Y hemos hecho énfasis en esto algunas veces, ¿verdad? Después de que llegó el Espíritu Santo a la vida de Pedro, Pedro jamás volvió a negar a Jesús. Y esta experiencia que tenía Pedro la estaba transmitiendo. Ya era un hombre totalmente diferente. Bueno, ¿cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? Es una pregunta. ¿Cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? Pedro contesta, Cristo mismo. Tú eres el Cristo. Y también Pedro maduró en este pensamiento, hablando de la sabiduría que le fue dada a través del Espíritu Santo. Quiero llevarlos a que analicemos o pensemos en esto, porque sí, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Pedro, eres dichoso, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Se lo reveló el Señor. Pero después de ello, el Espíritu de Dios trae inspiración a este apóstol y dice, esta piedra de la cual se habla en el Antiguo Testamento es Cristo. Ya estaba escrito que lo iban a desechar, pero Dios ya lo había escogido. Y Pedro le da esta declaración a esta iglesia donde dice, Cristo es la principal piedra del ángulo. ¿Cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? Pedro contesta, Cristo. Nosotros tenemos dentro de la palabra de Dios la información y las respuestas que algunas veces algunas personas demandan como ¿quién fundó la iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Quién es el personaje más importante dentro de la iglesia cristiana? No es ningún hombre, es el Señor Jesucristo. Él es la principal piedra del ángulo. Ahora, ¿cuáles son las características de Cristo? La piedra del ángulo. ¿Cuáles son las características de Cristo? La principal piedra del ángulo. Les doy tres respuestas. Número 1, es confiable. ¿Sí? Permítanme. Número 1, él es totalmente confiable. Me comí las palabras. Él es totalmente confiable. Número 2, él es precioso para los creyentes. Cuando usamos el término precioso, estamos hablando de algo que nos gusta por cómo se ve, cómo es, cómo te trata, cómo te recibe, cómo te habla. Nosotros le, mira, qué preciosa o qué bella persona es. Si tú lees la Biblia, nadie más te va a hablar como el Señor Jesús habla. Nadie más. Él es precioso para los creyentes, sí, la principal piedra del ángulo. Número 3, y aunque rechazado por algunos,
Él es la parte más importante de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Jesús es la cabeza. Jesús es nuestra máxima autoridad. ¿Cuáles son las características de Cristo, la piedra del ángulo? Uno, Él es totalmente confiable, Él es precioso para los creyentes y aunque rechazado por algunos, Él es la parte más importante de la iglesia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 y 10. ¿Listos? 9 y 10. Mas vosotros sois, fíjense cómo nos habla Pedro. O sea, es algo profundo, algo de crecimiento, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, nos dice que somos linaje escogido. Escuchen esto. La nación judía fue elegida con el fin de mediar entre Dios y el resto de la humanidad. Y ese era el papel del sacerdote. ¿Se acuerdan? El sacerdote, ¿qué tenía como función? Mediar entre el pueblo y Dios. Pero el Señor escogió a la nación judía. En el libro de Isaías dice claramente, conviértanse en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. A nosotros, como en el Antiguo Testamento, se nos llama a hacer luz. En el Nuevo Testamento, Jesús da la enseñanza de que debemos de ser luz y que debemos de ser sal. Bueno, la nación judía fue elegida con el fin de mediar entre Dios y el resto de la humanidad. O sea, era el ejemplo. Por eso hablamos del papel del sacerdote. El deber de su pueblo era manifestar el carácter y las obras del Altísimo para que todo el mundo lo conociera y se sometiera a él. En algunas épocas, la nación judía cumplió con su tarea, pero en muchas otras no fue así. Su mal testimonio hizo que los gentiles blasfemaran contra Jehová. Vamos a Romanos capítulo 2, 24. Romanos 2, 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si se dan cuenta, habla claramente del papel que tenía, la responsabilidad, tenía que marcar la diferencia como un pueblo escogido. Normalmente, si hablamos del contexto de cuando fue escogido el pueblo o cuando Dios llama a Abraham, el hombre escogía la divinidad o en quién creer. En este caso, Dios escogió al más insignificante del mundo, a la nación más pequeña, pero la hizo grande. Si hablamos de la época de Oseas, que ya hablamos de ella, por eso se los menciono, Israel tenía un testimonio pues muy malo, ¿verdad? En algunas ocasiones hacía lo correcto y en otras ocasiones él mismo servía para que los gentiles hablaran mal de Dios. Para eso nos has sacado al desierto, para que las demás naciones se burlen de nosotros. No, el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto,
los había sacado de ser un pueblo que estaba sirviendo a una nación pagana para llevarlos a la tierra prometida. Pero entre ellos mismos nos ha sacado para que se burlen de nosotros, nos ha sacado para que muramos de hambre. O sea, se dan cuenta la murmuración, y muchas veces cuando ya se formó como un reino y que llegó a un crecimiento más grande con Salomón que con el mismo rey David. Después de ello vino la decadencia, se divide y se hacen dos reinos, pero como ustedes saben, el reino del norte o todos los reyes hicieron lo malo, alianzas, ídolos, imágenes, bueno, a veces eran luz y a veces eran tinieblas. Pero estamos hablando de este comentario que le hace Pedro a estos hermanos. Ustedes son linaje escogido. Bueno, se debe aclarar que Pedro utiliza los conceptos de linaje, sacerdocio, nación y pueblo que anteriormente se referían a los judíos para designar a los cristianos. Todo esto de linaje, sacerdocio, nación y pueblo se le llamaba al judío, hoy se aplica al cristiano. Y podemos llamarnos así, o la escritura nos llama así, ¿sí? Ahora, en esta época, sí, somos la iglesia, pero también se nos conoce como el pueblo de Dios, y que se ha edificado y se ha levantado esta iglesia, y que tú eres una piedra y que eres también sacerdote para poder alcanzar o ser un instrumento para alcanzar el mundo. Israel falló. Ahora el Señor levantó a la iglesia para hacer luz a las naciones. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Mira, no importa la distancia, Argentina, México, Yucatán, nuestros pies tienen que ir y tienen que anunciar el evangelio. Has sido puesto en esta iglesia para edificar a los santos, pero también como instrumento para alcanzar el mundo. La iglesia ahora cumple algunas de las funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Sin embargo, no hemos de pensar que la iglesia puede sustituir de una vez y para siempre a Israel, ni tampoco que esa nación se debe confundir con la iglesia. La nación ahí sigue. Promesas hechas para la nación, Dios cumple todo lo que ha prometido. Cuando Dios complete la formación de su iglesia, volverá a ocuparse, escuchen esto, a ocuparse de la nación judía para hacerlos sacerdotes y testigos en el mundo. Y es mucho para leer, pero les recomiendo que lean todo el capítulo 9 de Romanos y el capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces, lo primero que vemos es que tú y yo somos linaje escogido. Somos parte de la iglesia, somos parte del pueblo de Dios, tenemos a Dios como nuestro Señor. Si somos nación, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos al Todopoderoso con nosotros. Pero también dice que eres real sacerdocio. Somos un real sacerdocio porque tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios, de hablar de sus atributos, de sus obras, todo lo que revela su gloriosa excelencia. Pablo enseñaba que Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerdan? Romanos 8:29. ¿Sí? Vamos a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser conforme a la imagen de Cristo. Cuando nuestras vidas se manifiesten, ¿sí? O cuando su poder llegue a cada uno de nosotros, seamos tomados, pero mientras sucede eso, decía, no sé quién de los tres lo dijo, nuestro carácter cada día debe parecerse más a Cristo. Entonces los demás, decían, conocerán la excelencia de Dios a través de tu carácter, a través de parecerte al Señor. Eres linaje escogido, pero también eres real sacerdocio. Lo que quiere decir, amado hermano, si no hemos captado la idea, estamos hablando de crecimiento. Ya no somos tinieblas, ahora somos luz. Antes no eras pueblo, ahora eres pueblo. Antes no eras parte de la nación, ahora el Señor te llama por ser parte de la iglesia sacerdote. Y no cualquiera llegaba a ser sacerdote, pero en el Señor llegamos a serlo. Solo en el Señor. Entonces, esta misma expresión indica que el Altísimo nos honra con la posición de reyes. Somos real sacerdote, nación santa, y somos también, ¿qué? Pueblo adquirido por Dios. Pero nos dice que somos real sacerdocio, real. Bueno, afirmar esto significa varias cosas, pero les voy a mencionar tres, que les comento nuevamente. Esta misma expresión indica que el Altísimo nos honra con la posición de reyes. En el Antiguo Testamento, los reyes no podían ser sacerdotes, porque estos tenían que ser de la tribu de Leví. ¿Se acuerdan? Esto ya lo enseñamos y creo que se aprendió bien. Los reyes eran de la tribu de Judá. Sin embargo, Pedro dice que somos sacerdotes, pero al nivel de reyes, real sacerdotes, real sacerdocio. Y no se les olvide esto. Los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví, ¿sí? Y los reyes eran de la tribu de Judá. El Señor es maravilloso, que de no ser nada y no ser nadie, nos da una identidad y nos permite ser parte de su pueblo. Afirmar esto entonces significan varias cosas, les mencionaré tres. Número uno, los sacerdotes estaban consagrados al servicio del Rey de Reyes y nosotros hemos de entregarnos también a obedecerlo y servirlo. Nuevamente, los sacerdotes estaban consagrados al servicio del Rey de Reyes y nosotros hemos de entregarnos también a obedecerlo y servirlo, que era la función y que era el fin de poder sentar a alguien en el trono o para que pudiera reinar en Judá, que le obedeciera y le sirviera. Si ustedes han leído Deuteronomio o los primeros 5 libros de la ley, ahí menciona que cada uno de los reyes tenía que hacer una copia de los escritos, tenían que aprenderla y tenían que practicarla. Y en medio de ello estaba el obedecer y servir. Por eso menciona que el rey estaba puesto para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 2, los sacerdotes cuidaban su vida personal, cuidaban su vida espiritual, cuidaban su vida moral para poder agradar a Dios. Entonces, al cuidar su vida, cuidaban su vida personal, espiritual y moral con el fin de agradar a Dios. Por eso Pablo dice, yo no busco agradar a los hombres, porque si buscara agradar a los hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo. 3. No todos los sacerdotes judíos tenían las mismas responsabilidades.
pero todos se identificaban con el sumo sacerdote. Nuestra labor difiere en la manera de servir a Dios, pero también somos sumisos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Este cuerpo ciertamente tiene muchos miembros, lo dice la Escritura, pero cada miembro tiene una función. Por eso hablamos de la teología bíblica, porque tenemos que tomar en cuenta toda la Biblia. Y nos dice que nosotros somos puestos dentro del cuerpo y se nos han dado dones para la edificación de los santos. Somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, tenemos diferentes responsabilidades, pero debemos de estar unidos. Había sacerdotes y había un sumo sacerdote. Cada uno tenía una responsabilidad diferente, pero todos servían a Dios. Hoy nosotros debemos de servir a Cristo. Por eso dice también Pablo que nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Todos somos iguales delante del Señor, pero cada uno por él mismo ha recibido diferente responsabilidad. Pero todos vamos a rendirle cuentas a él. Cantas mejor que yo, enseñas mejor que yo, eres mejor persona que yo, entonces tu responsabilidad es enseñarme lo mejor que eres tú. Eso me va a ayudar a crecer. Eso me va a ayudar a seguir adelante. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pedro? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Edificarnos unos a otros, llevar las cargas los unos a los otros, pero sobre todo compartir el evangelio. Lo más importante de toda la Biblia, el mensaje central es el Señor Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis debemos nosotros hablar del Señor Jesús y ese es el mensaje central. Bueno, eres nación santa. Antes ni siquiera éramos pueblo ni teníamos acceso a ninguna de las promesas, pero al pertenecer ahora a la nación santa, esas promesas también ahora son para nosotros. Hemos sido un pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos al Altísimo. No somos hebreos, no somos judíos, pero sí nuestra identidad es ser hijos de Dios. Entonces, somos nación santa, real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios y lo dice la misma escritura, ¿sí? Que debemos anunciar las buenas nuevas. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hoy el Señor nos ha hecho a nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esto nos debe ayudar a nosotros más que motivar, ayudarnos a crecer espiritualmente. Debemos de buscar el crecimiento espiritual, saber cómo debemos hablar, pensar, mirar y actuar como parte de la iglesia del Señor Jesús, como parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí terminamos la lección número 5.